En clave deportiva, ese de Compostela, con 2 partidos gañados, afronta esta fin de semana a 8ª xornada de Liga na segunda División B. Os de Iñaki Alonso veñen de perder o derbi contra o Celta B, xogado en San Lázaro, onde se cometeron erros nos que se estivo incidindo durante esta semana. O técnico branquiazul confía en que os seus leven ao campo o traballo e a actitude que teñen nos adestramentos. A ese de Compostela tratará no campo do Marino de Luanco, onde xoga este sábado ás 6:30 da tarde, de solucionar algúns problemas que o levaron á derrota o pasado domingo co Celta B en San Lázaro. Os branquiazuis levan 2 vitorias en 7 xornadas, pero o técnico mantén intacta a confianza no seu plantel e no traballo que realizan durante toda a semana. Iso sí, quere que esa actitude se vexa no campo. O sábado terán unha gran oportunidade fronte a un equipo que están postos de descenso, pero que, segundo Iñaki Alonso, é un conxunto moi duro. Pues todo el tema de saques de banda lo tenemos que trabajar. El posicionamiento, pero eso, a nivel de corrección de lo que nos ha pasado. Pero a partir de ahí lo que tenemos que incidir es en lo nuestro. O sea, ostras, en hacer bien nosotros las cosas. En llevar lo que trabajamos, nuestro modelo de juego, a la máxima expresión, por utilizar algo claro. Pero sí que es verdad que vamos a un campo que ahí hay que ponerse el buzo de trabajo. Ahí creo que me ha dicho el amigo Manolo que vamos de rojo, pero ahí hay que ir de azul o de gris o de negro porque toca currar como campeones. O adestrador recoñece que o equipo estalle custando arrancar e que en cada partido van aparecendo problemas puntuais e diferentes, algo que confía en mellorar pronto. Los problemas, yo como le digo al equipo, son oportunidades para mejorar. Y lo que tienes que hacer es enfrentarte a ellos, ¿no? A entenderlos, ver cómo son y buscarles soluciones. Esta semana que hemos hecho, pues incluso a los jugadores les hemos hecho trabajar. Han trabajado incluso solos pues un poquito en ver la situación, o sea, qué estamos haciendo mal como equipo, qué estamos haciendo mal en los entrenamientos o al revés, qué podemos mejorar en los entrenamientos. Na análise profunda que se fixo Iñaki Alonso sobre o estado do equipo, o técnico sinalou a necesidade de revelarse. Nuestro equipo está diseñado para tener el balón. Nosotros no tenemos jugadores de 1,90 ni fuera, ni dentro, ni arriba. Entonces, sí que nos está pasando, y eso es algo que hemos reconocido también esta semana, nosotros todos los entrenamientos, todo lo que hacemos es con balón, todo. O sea, absolutamente todo. Hasta cuando tenemos que correr, corremos con el balón. Entonces, sí que es verdad que a veces sí que nos pasa ese cortocircuito. Nosotros estamos en un momento de ir puliendo pues, esos estilos de juego, pero sí que es verdad que nos tenemos que revelar ya de una vez. Tamén tivo Iñaki Alonso un extenso parte médico. Están entre algodóns Marcos, Jordan e Portela, mentres que Lemos segue a súa recuperación co fisioterapeuta.